familia. Les damos la bienvenida al quinto Ateneo Profesional en Violencias, ateneos organizados por las carreras de posgrado, maestría en prevención y abordaje de violencias en las relaciones interpersonales y la especialización en prevención y abordaje de violencia de género y maltrato en la niñez. Hoy nos convoca la siguiente temática: corresponsabilidad en la prevención, detección y abordaje de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad nos acompañará como disertante la doctora Paula Wachter, a quien le agradecemos su presencia. También nos acompaña en esta tarde el doctor Jorge Caruso, director de las carreras antes mencionadas, y la magíster Marilyn Lozano, coordinadora de las carreras, a quien le doy la palabra para que realice la presentación de la disertante. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en este nuevo Ateneo que estamos acá presentando desde el Instituto de Ciencias para la Familia. Bueno, tengo el honor de presentar a la doctora Paula Wachter, quien nos acompaña. Ella es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia. Es una organización de la asociación civil que se especializa en la prevención y abordaje de las violencias contra niños, niñas y adolescentes. Es emprendedora social de Azoka. Integra el grupo de trabajo y consejo asesor Inspire, una iniciativa de agencias de la ONU para terminar con la violencia contra la niñez. Distinguida ella con el primer premio de la innovación social de derechos humanos en América Latina por Azoka y Fundación Ford. Participa como experta en la temática que nos compete, independiente en la ONU. Integra la Comisión Asesora para el Abordaje Integral de Violencias de Género en el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Integra el Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Distinguida como personalidad destacada en el ámbito de derechos humanos por la legislatura porteña. Y asimismo su trabajo dentro de la Fundación Red por la Infancia ha sido declarado de interés por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es un placer para nosotros que esté ella aquí compartiendo este espacio de aprendizaje. Bueno, bienvenida, y si te parece te cedo la palabra. Mientras te acomodás para compartir pantalla, si te parece, Paula, yo quiero avisarles a todos que por una cuestión de organización van a estar todos muteados, y va a ser igualmente un honor poder recibir aquellos comentarios o inquietudes o consultas que tengan a través de nuestro chat aquí en la misma plataforma de Zoom, y con gusto al final de la disertación vamos a transmitírselo a la disertante, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marilyn, muchas gracias a todos por estar acá. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Y se ve mi presentación, ¿no? Sí. Perfecto. No soy muy ducha tecnológicamente, así que tengan paciencia. Bueno, un placer, gracias por la convocatoria y gracias por este espacio. Voy a tratar de ser breve. Así después podemos tener unos momentos para un intercambio. La idea de este encuentro sobre todo es empezar con algunas conceptualizaciones sobre el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y después ir más a una parte bien práctica que tiene que ver con las reflexiones que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro rol profesional, desde qué implica la corresponsabilidad como principio rector en el abordaje de las violencias contra niños, niñas y adolescentes. A ver, ahí sí. El abuso sexual hay distintas definiciones. Las definiciones que a mí más me resuenan son conceptualizarlo como prácticas sexuales impuestas sobre un niño, niña y adolescente, independientemente de la forma que se ejercen las mismas. Se caracteriza siempre por tres asimetrías: la asimetría de poder, la asimetría de conocimiento y la asimetría de
gratificación. El agresor se coloca en una posición generalmente de dominio y poder sobre el niño o la niña. El placer tiene que ver con el hecho de dominarla, de vaciarla de contenido. No está vinculado a un placer sexual genital, ¿no? Y se considera siempre una forma de sometimiento. Nunca podemos hablar de consentimiento, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, cuando se impone una conducta por aprovechamiento de inmadurez o cuando no se comprende qué se está consintiendo. Entonces, el abuso sexual siempre, siempre implica un sometimiento de la víctima y una manipulación. ¿Cómo es la dinámica? Esto daría para una charla en sí misma, pero brevemente estaría bueno ver, el abuso suele ser un proceso planificado por el agresor. A diferencia de lo que puede ser un ataque sexual, el abuso sexual se va construyendo. Es un proceso planificado por el agresor que se va acercando lentamente a la víctima, que se va tratando de ganar su confianza y empezar a poder generar este vínculo que le va a permitir abusar sexualmente del niño, de la niña o del adolescente y evitar ser descubierto. Hay distintos teóricos que han escrito mucho, Baite Moreno es la cita que tienen. Hay distintas etapas y fases que caracterizan el abuso sexual, no todas suceden siempre. Gómez las caracteriza en 5 fases principalmente, que es la de la captación o la seducción, donde ahí lo que trata de hacer es manipular al niño y preparar el lugar y el momento del abuso. En esta etapa se lo incita a participar por medio de regalos, de juegos. Empieza este proceso gradual de captación, de seducción, y otros autores lo señalan como de hechizo, de hechizamiento. Después viene la fase... Paula, Sí, perdona, que mil disculpas que te interrumpe. ¿Habrá posibilidad de poder la presentación tuya que se ve, ponerla en modo presentación para que sea más ampliado y poder leer mejor las filminas? Se sí, ve como perdón. pequeño. A ver, para. No, no, Perdón. tranquila, igual se entendió todo lo que y se lee, pero digo, capaz que, viste que antes probamos y te resultó bien el compartir pantalla cuando hicimos la prueba. Quizás habría que poner en modo presentación y ahí se va Ahí, seguramente a ver ampliado. A ver. No, todavía no se compartió nada. Tenés que dejar de compartir y sí, volver a compartir. perfecto. A Les ver. dije que me tuvieran paciencia. No, no, tranquila, tranquila, pero yo para poder, porque la verdad que es súper interesante y es una pena, si no A ver, está todo ahí tan, tan detallado. listo. Ahí buenísimo. Y viste que abajo de todo podés ahí poner en modo presentación, donde estarías acá ahí está, bárbaro. Ahí ahora sí, excelente, te Ah, agradezco, perdón, ¿eh? no, 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 gracias por avisarme. Viene primero lo que es la fase de la captación, la seducción, decía que es donde el agresor va a empezar a preparar el terreno para generar después la fase del abuso. Después empieza lo que es la fase de la instalación del secreto. Algunas víctimas quedan siempre ahí en esa fase, y no es que una fase siempre va a sucederle a la otra. El secreto es mediante la coerción, las amenazas, la culpabilización y determinadas otras estrategias. El objetivo es que el agresor se garantice el silenciamiento de la víctima, que le diga, no, si lo crees algo malo va a pasar, si lo decís algo malo va a pasar, si lo decís nadie te va a creer, eh, en realidad también es tu culpa porque vos me seduciste. Bueno, son determinadas estrategias bastante recurrentes y de manual, ¿no? Pero que el agresor despliega para asegurarse el poder seguir abusando de esta niña, niño y adolescente sin ser develado. Después viene la parte del develamiento y depende cómo se produce ese develamiento y cuál es la reacción que tiene el entorno,
puede seguirle o no la fase de la retractación, cuando la víctima siente que no es creída o que se le confirman los temores que le había inculcado su agresor, o ve que se produce un desmoronamiento familiar que la excede, también puede volver hacia atrás, retractarse y decir, no, no pasó nada. Es importante que nosotros como profesionales entendamos que la fase de retractación es una fase más del abuso sexual. Después se puede clasificar en base a distintos criterios, ¿no? A ver, ¿hubo contacto físico o no hubo contacto físico? En función de la relación que hay entre víctima y agresor. Puede ser intrafamiliar, puede ser extrafamiliar. En función también de la frecuencia, puede ocurrir una vez, varias veces, o ser de carácter sistemático. Y también se lo puede caracterizar en función del tipo de sometimiento, si es mediante la fuerza física o sin fuerza física, pero es por medio de la manipulación psicológica, emocional o material. Ahora, ¿cómo es la prevalencia? La prevalencia es, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños va a ser víctima de abuso sexual antes de los 18 años. Esto implica que en el país estamos potencialmente frente a casi 2 millones de víctimas. La prevalencia, cuando la vemos así con estos números, vemos que es mucho más alta de lo que quizás nos gustaría, por supuesto, pero de lo que imaginábamos. En el 80% de los casos, el agresor es parte del entorno cercano del niño. Aquel lugar donde el niño debería estar más protegido y cuidado, a veces es el de mayor riesgo. En la mayoría de los casos, los abusos no dejan lesiones y son crónicos. Y no se denuncia ni se detecta en la misma proporción que ocurre. De hecho, según la última encuesta nacional de victimización del INDEC, es el delito de menor tasa de judicialización del país y el menos denunciado. UNICEF lo que dice es, por distintos motivos, ya sea porque lo tienen naturalizado, porque hay hay mucha culpa, hay mucho miedo a romper el silencio, porque hay una ausencia de interlocutores adultos que crean en el relato y los ayuden. 7 de cada 10 niños no van a poder romper el silencio y van a seguir ocultos a plena luz. Y algunos pueden tardar entre 15 y 30 años en poder poner en palabras lo sucedido y hasta incluso nunca superar la fase del secreto. Por eso es tan importante repensar nuestra intervención en estos casos y qué significa y qué implica en la vida de un ser humano esto. Sobre todo porque los efectos que tiene el abuso sexual es, según la Organización Panamericana de la Salud, se la ubica dentro de las experiencias más adversas de la niñez y adolescencia en términos de salud mental. Es uno de los traumas que generan mayor impacto en la trayectoria de vida de una persona. Obviamente los efectos dependen de distintos contextos en los que se producen, donde hay distintos factores, como la edad, la modalidad, la cronicidad, el vínculo, las actitudes del entorno familiar y social durante y después, y el tratamiento que reciban, que van a incidir directamente en las repercusiones que va a tener. Una cosa es un caso de una niña que fue abusada desde muy pequeña, en un caso de incesto donde nunca pudo develarlo, o no fue creída, y otra cosa es el caso de otra niña en las mismas condiciones que fue creída, fue protegida y recibió un tratamiento, ¿no? Pero sí es una de las inscripciones más traumáticas. Ahora, la idea es pensar qué es la corresponsabilidad, ¿no? Porque es esta palabra que generalmente aspiramos, es nuestro norte, es el norte que guía toda nuestra intervención, pero es como la más difícil de poder materializarla en prácticas. Y termina siendo la corresponsabilidad como fuente ovejuna, ¿no? Entonces, la ley 26061 lo que hace es incorporar en los principios de la Convención de los Derechos del Niño y crea el sistema de protección integral, ¿no?
estableciendo que todos somos corresponsables a la hora de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños. Obviamente el Estado es el primer garante de estos derechos, pero no el único actor. En esta manera, las familias, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, somos todas corresponsables de la promoción y protección de estos derechos. Entonces, la corresponsabilidad nos involucra a todos a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, en este caso, lo que me parecía interesante es poder hacer una reflexión conjunta de qué implica la corresponsabilidad aplicada a mi práctica profesional en estos casos. ¿Qué cosas tengo que estar planteándome para poder hacer de la corresponsabilidad no un principio aspiracional, sino una práctica diaria en mi metro cuadrado, en mi consultorio, en mi estudio? Primero implica estar familiarizado con la normativa vigente, ¿no? Nosotros tenemos que saber básicamente cuál es el conjunto de normas vigentes respecto a los delitos contra la integridad sexual y la normativa vigente de protección a los chicos. Después, también implica especializarse en la temática de violencia sexual con perspectiva de infancia, porque solamente una intervención especializada es la que garantiza intervenciones adecuadas. Conocer también la ruta crítica, cuáles son los roles, las funciones y obligaciones que cada uno de los actores tenemos en las distintas etapas de la ruta. Entonces vamos primero a la brevísima actualización normativa hacia vuelo de pájaro, pero venimos en los últimos años teniendo un cambio de paradigma que nos afecta en dos ejes centrales en nuestra temática. Uno respecto a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, que se incorpora en la Convención, y sobre todo en el nuevo Código Civil, ¿no? Cambiamos de hablar de patria potestad a responsabilidad parental, reconocemos la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, la importancia de su participación activa y su consentimiento informado, y establecemos la prohibición de los castigos físicos y malos tratos por parte de los adultos. ¿Se acuerdan del viejo derecho de corrección o el deber de corrección? También cambia el paradigma sobre cómo concebimos y comprendemos los delitos contra la integridad sexual y el rol del Estado frente a esto, ¿no? Antiguamente eran considerados delitos contra el honor, ahora son delitos a la integridad sexual o contra la libertad en los casos de explotación y trata. Después, tenemos la obligación de denunciar este tipo de delitos, y no rige el secreto profesional cuando estamos hablando de delitos contra la integridad sexual de un niño, niña o adolescente. Tampoco prescribe. Las víctimas hablan cuando pueden, no siempre cuando quieren. Desde el 2015 este delito no prescribe, y también fundamentalmente cambió el rol del Estado. No es una cuestión privada, el abuso sexual no es una cuestión privada, es una cuestión que sucede en la intimidad del hogar, pero no por ello es privado, sino que es un tema de salud y derechos humanos. En las últimas reformas, así puse las últimas más significativas, es, bueno, la 27206, que se llama la Ley de Derecho al Tiempo, es los delitos no prescriben a partir del 2015. Después se modificó qué se entiende por abuso sexual y se tipificó correctamente qué era el abuso sexual. Después se avanzó y se dijo, bueno, a cualquiera que esté procesado o condenado por haber abusado sexualmente de su hijo o hija, no puede seguir ejerciendo la responsabilidad parental sobre ese hijo o hija. Después la ley 27372 avanzó con cuáles eran los derechos y garantías de las víctimas y testigos del delito, se penalizó la mal llamada pornografía infantil, empezó a ser un delito de acción pública. El Estado entendió que su rol era actuar de oficio. Hasta ese momento, hasta el 2018, que se cambia esta ley, el Estado le preguntaba a los adultos responsables si podía o no investigar este delito. En el 80% de los casos sabemos que el delito era intrafamiliar,
con lo cual la tasa de respuesta ya nos podemos imaginar cuál era. Y después finalmente la ley Lucio establece la capacitación obligatoria, ¿no? Son todos estos ejes que guían nuestra intervención. A ver, la especialización es el segundo tema, ¿no? ¿Por qué la especialización? Digo, las directrices sobre justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos del delito, las reglas de Brasilia, las observaciones generales de Naciones Unidas, del Comité de los Derechos del Niño, todos los organismos internacionales hablan de estándares de especialización a la hora de abordar este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque la complejidad y la particularidad hacen que haya una especificidad necesaria para poder saber cómo se conforma ese delito, qué le pasa a la víctima, qué pasa con este tipo de procesos. Después también está una orden más a nivel hasta personal, es la dificultad de enfrentarse a lo que muchos teóricos llaman lo siniestro. El abuso sexual nos abre las puertas al horror, a lo siniestro, a lo inimaginable, ¿no? Los cambios de paradigma en las normas y valores sociales, fíjense cómo vienen cambiando las leyes, es un reflejo de cómo venimos concibiendo y cómo nos venimos parando frente a este tema. Hace 20 años no hablábamos de abuso sexual contra la infancia y la adolescencia de la misma forma que hacemos. Y a eso le sumamos un cuarto factor, que es la alta prevalencia. Si sabemos que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños es potencialmente víctima de abuso sexual, que en Argentina son casi 2 millones de chicos, la probabilidad de que nos toque intervenir en un caso es altísima. No es una excepción. Entonces, la especialización es una herramienta necesaria que yo voy a tener, de la cual me tengo que hacer para intervenir adecuadamente. También, sobre todo, para cortar con algunos mitos y creencias y estereotipos que persisten y que son estos viejos resabios que venimos heredando de estos cambios culturales, ¿no? Algunos, por ejemplo, para repasarlos, tenemos algunos mitos y estereotipos sobre los agresores, creemos que tienen un perfil de personalidad específico o tienen algún tipo de enfermedad mental o perversión. Bueno, no hay un perfil del agresor, no existe un tipo de personalidad específico y son personas que se encuentran dentro de nuestro entorno. Por eso el abuso generalmente nos abre lo siniestro, porque circulan en la sociedad y pasan desapercibidos porque su conducta social, lo que se ve, no muestra su conducta de lo que no se ve. En la intimidad se comportan de una manera muy diferente. Y justamente su gran habilidad es poder pasar desapercibidos. Generalmente, eh, cuando surge algún caso, la reflexión generalizada es, hubiera sospechado de todos menos de. También tenemos, eh, a ver, otro mito que es que los agresores sexuales son agresores porque sufrieron abusos en su vida cuando eran niños. Acá hay algo que la OMS lo ha estudiado en profundidad y es solo una proporción de víctimas que no reciben el tratamiento adecuado puede llegar a repetir estas conductas, pero es un mito fuertemente estigmatizante, en particular para los varones, porque fomenta el secreto por temor a ser vistos como agresores potenciales. El de decir, soy víctima, eh, los condiciona, ¿no? También tenemos otros mitos y estereotipos sobre el delito, que no es grave y no hay consecuencias, si no hay penetración o si no es por la fuerza, siempre tiene un carácter traumático. Se da en sectores de alta vulnerabilidad socioeconómica y social. Bueno, no, atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Lo que hay es un mayor subregistro en clases medias y altas. La mayoría de las denuncias son falsas. A veces eso yo siento que más que un mito es una esperanza de deseo, ¿no? Una muestra de, ojalá fuera así. Hay un estudio muy importante que hizo la doctora Virginia Berlin-Embló del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Tomó una muestra de 315 casos entre el 94 y el 2000
y la tasa de falsas denuncias que encontró fue inferior al 4%. Cuando vemos los registros de falsas denuncias en delitos contra la propiedad, es del 8%. O sea, es el doble más probable que yo denuncie que me robaron un celular y sea falso, a que denuncie un abuso y que eso sea falso. Hay también toda una serie de mitos y estereotipos sobre los niños, sobre todo por este cambio de perspectiva de conceptualizarlos como sujetos de derechos, ¿no? Los niños mienten, inventan, fantasean, sus relatos no son confiables. La realidad es que los chicos generalmente no poseen las habilidades madurativas, cognitivas ni evolutivas para poder sostener esta complejidad de victimización de un modo creíble. Y desconocen las modalidades de la sexualidad adulta, la genitalidad explícita. Ese es un indicador clave. Cuando el conocimiento de la genitalidad adulta es desfasado y anómalo para la edad, y se le suma un estado emocional negativo, es un indicador altamente específico de abuso sexual. Después hay otros sobre los relatos, que cuando son imprecisos son falsos. Ahí a los abogados quizás les podría venir bien los últimos 2 fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tanto en el caso Rosendo Catú contra México, como en el Espinosa González contra Perú. Explican que el carácter traumático de este tipo de delito hace que la víctima pueda tener relatos por momentos imprecisos o inconsistentes, pero no por eso menos verídicos. Es por la propia naturaleza del delito. Otro tiene que ver con si no hay relato, no hay abuso. Bueno, desde la psicología y desde el derecho, esto ha sido fuertemente cuestionado. Primero porque, bueno, los chicos muy pequeños en etapas, sobre todo en etapa preescolar, tienen un repertorio muy limitado de recursos, y pueden mostrar estrategias hasta de negación, hasta incluso pueden estar en pleno proceso de adquisición de la lengua, o sea, del habla, entonces le cuesta poner en palabras a veces o cumplir con los estándares de lo que los adultos pretenden que sea un relato, porque a veces hablan con su cuerpo, con sus dibujos, pero a veces los profesionales pretenden un relato que no puede producirse. Y después hay un caso muy interesante que fue este de Valerdi, que sienta una jurisprudencia, que es el niño no habla. La declaración en cámara Gesell es es una de las veces que el niño habla. En el marco de un proceso, pero no se puede ignorar los múltiples relatos que pudo haberle dado a otras personas en el proceso. Porque si lo omitimos, es lo que se llama la arbitrariedad de sentencia, si no lo estoy valorando. El síndrome de alienación parental, o sea, que es que un progenitor intencionalmente aliena o programa al niño para que rechace sin causa real el progenitor no conviviente, no fue reconocido como síndrome por la comunidad científica, y últimamente fue señalado como violación a los derechos humanos. La relatora, les recomiendo especialmente el último informe que hizo la relatora especial de violencias contra la mujer de Naciones Unidas. Ahí después les dejo el link, es muy interesante. Bueno, con todo esto entramos a los momentos de la ruta crítica. A ver, dentro de estos momentos, dentro de estas fases, es cada uno acá tenemos muchas disciplinas muy diferentes y muy diversas, pero todos tenemos esta capacidad, o los invito a que nos preguntemos si tenemos estas habilidades, si tenemos estas competencias, y si no las tenemos, ¿cómo las podemos adquirir? La primera fase es la detección o de la develación. En la detección nosotros nos enfrentamos a la sospecha de abuso sexual frente a la detección de indicadores. Estos indicadores pueden ser específicos, no específicos, y tanto físicos como de comportamiento. La detección requiere de una mirada atenta, pero ante todo requiere conocer estos indicadores, estar familiarizados con los mismos, porque es muy difícil poder detectar lo que ignoramos. Entonces, y todos estamos en posiciones
tanto a nivel personal o profesional, de estar en contacto con niños, niñas y adolescentes. Entonces, ser agentes de detección nos involucra a todos como sociedad. Frente a la develación, porque también puede ser que nos enfrentamos a sospecha de un abuso frente al relato espontáneo que puede tener el niño o la niña o adolescente, que puede ser accidental por error o premeditado en un pedido de ayuda. Pero la develación requiere también de la habilidad de tener una escucha activa y empática, de generar este entorno propicio para el diálogo, de saber que tengo que dejar el registro adecuado de esta intervención, entrecomillar exactamente lo que dijo, porque ese primer testimonio puede ser el único y va a tener altísimo valor probatorio para la próxima intervención. A ver, ¿y qué habilidades tengo que tener cuando ante esta contención y esta escucha activa? Bueno, tenemos que guiarnos siempre por el principio de intervención mínima suficiente. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que saber para orientar esta primera acción? ¿Quién fue? Solamente para saber si es un caso intrafamiliar o extrafamiliar, o sea, si hay una situación de convivencia posible con el agresor y por ende un riesgo de repetición inmediato. ¿Cuándo? Para determinar la urgencia. Es distinto si pasó ayer que si pasó hace 10 años. ¿Qué sucedió? No qué sucedió en términos generales, sino solo para determinar la necesidad de atención médica inmediata. Poder evaluar, ¿hay un compromiso, un riesgo físico para la salud? Bueno, con esos 3 elementos, nosotros sabemos orientar esta primera acción y tenemos que saber cómo orientar esa primera acción. En esta primera escucha no es determinar si el hecho ocurrió o no, no es ni siquiera juzgarlo, no es ni siquiera hacer una valoración sobre la credibilidad o no, o las creencias que uno tiene acerca de lo recepcionado. Simplemente se trata de escuchar, de dejar registro textual del testimonio o de las lesiones que pudieran ver a primera vista y de registrar la información necesaria que permite al profesional que le sigue en la etapa crítica poder continuar el abordaje sin revictimizar. Si de la escucha o de la observación simple surge deterioro físico, algún tipo de necesidad de atención médica inmediata, automáticamente se tiene que recurrir a un centro de salud. Después viene la etapa de la denuncia, digamos, ¿qué hacemos con esto que pasó? La denuncia es un paso insoslayable. Lo que se denuncia no es la certeza, es la simple sospecha fundada. Tiene que estar fundada en qué? En estos indicadores específicos, inespecíficos, tanto de comportamiento o físicos que pude observar. Yo no necesito tener la certeza y no me corresponde a mí como profesional evaluar en este momento esto. Ahora, la denuncia tampoco es un mero acto jurídico, administrativo, burocratizado. Lo que tenemos que pensar es, a ver, queremos generar con la denuncia la protección de este niño y niña adolescente, velar por su interés superior y lograr la restitución de sus derechos. Entonces tenemos que pensar que la denuncia no es solamente un acto, sino que tenemos que ver cómo hacemos para tejer esa intervención. ¿Para qué? Para que esa intervención no lesione y proteja al niño. ¿Quiénes están obligados a realizar la denuncia? Bueno, lo sabemos, ¿no? En primer lugar, los madres, padres, cuidadores y los obligados por alimentos, siempre y cuando no sean las personas indicadas como agresores. ¿Por qué se trata de que siempre sean ellos? Porque es quienes van a tener que sostener y tener los mayores recursos de sostener esta denuncia y sostener esta ruta crítica. Después están obligados todos los agentes públicos, una vez que tomaron conocimiento de un posible delito contra la integridad sexual de un niño o niña adolescente.
Ahora, ¿cómo es esta estrategia de intervención y el proceso de justicia? Últimamente se está hablando mucho del modelo de justicia adaptada o un modelo de justicia cercana a la infancia en lenguaje claro, ¿no? Que básicamente lo que nos está pidiendo es que reflexionemos de cómo contribuimos desde nuestro rol profesional para reducir la intromisión del proceso de justicia en la vida de un niño víctima y evitar su revictimización secundaria. O sea, ¿cómo hago para, teniendo todas las herramientas teóricas, teniendo todas las herramientas normativas, conociendo la ruta crítica, bueno, ¿cómo construyo la singularidad del caso para garantizar que ese niño en particular o esa niña en particular esté protegido de toda forma de violencia y se garantice su interés superior? Primero implica la participación activa de la víctima según su capacidad y su consentimiento, en función de su autonomía progresiva. Implica involucrar también, no ver solamente a la víctima como nuestro sujeto de intervención, sino involucrar todos los vínculos afectivos significativos y que puedan ejercer un rol de protección con ese niño o niña. También implica reconocer los tiempos de las víctimas y de los procesos, tener un sentido de la oportunidad, saber que hay víctimas que van a poder hablar eh, y que necesitan hablar inmediatamente, y hay otras que van a necesitar un proceso diferente. Entonces, ¿cómo generamos una estrategia para no forzarlas? ¿Cómo, digo, respetamos y a ver, el derecho a ser oído es una garantía de ello, no debería ser una exigencia, no podemos actuar en contra de su voluntad imponiéndolo y generándole un daño mayor. ¿Cuál es este modelo de intervención integral que nos propone este modelo de justicia cercana, no? Es construir una red interdisciplinaria para el abordaje, o sea, correr a la víctima, darle un lugar protagónico respecto de su participación en el proceso, pero en su participación como víctima, no como agente notificador o articulador de las articulaciones de los distintos agentes. No es tarea de la víctima o de su adulto protector que el abogado se contacte con el psicólogo o que el psicólogo se contacte con el perito. Esto es algo que le tenemos que quitar esa carga del proceso y de la ruta crítica a la víctima. Tenemos que coordinar por eso las intervenciones y actuaciones entre profesionales. Me sale a mí, ¿no? A ver, primero, obviamente el sujeto de nuestra intervención es este niño, niña, adolescente, víctima de abuso. Ahora, ese chico o chica es mucho más que esta historia clínica o este expediente que yo puedo tener y sobre el cual puedo intervenir. Entonces tengo que incorporar dentro de mi estrategia, dentro de mi modelo de intervención, a quiénes son estos adultos referentes de cuidado e involucrarlos. ¿Cómo hago para que ellos también tengan los recursos simbólicos, materiales y efectivos para sostener estas rutas internas del niño, acompañarlo a lo largo de todo el proceso interno que va a tener y también de acompañar todo este proceso de justicia que va a ser muy largo y muy adverso, porque los tiempos de la justicia no se condicen con los tiempos de las víctimas. Entonces, ¿cómo hacemos? Y sabemos que si fortalecemos a los adultos referentes del cuidado, estamos directamente actuando sobre los niños víctimas, ¿no? A ver, hay una frase de Irene Intevi que a mí me gusta mucho, que la familia cuando se entera, el adulto referente, cuando se entera de una situación de abuso, esto equivale a un balazo psíquico. O sea, el trastorno y el trauma que esto provoca en los adultos no tiene que estar siendo minimizado y debe ser considerado como parte de mi modelo de intervención integral. Después también es cómo involucro al resto de los actores que conforman el entorno cercano de estos niños. Cómo hablo con la escuela, respetando su derecho a la privacidad, sin vulnerarlo, manteniendo la confidencialidad, pero es cómo
cómo sostenemos estas trayectorias educativas de estos niños. Cómo satisfacemos las necesidades habitacionales, alimentarias y puntuales que pudiera tener. ¿Cómo garantizamos el acceso a espacios de tratamiento, no de asesoramiento en salud mental? Una víctima de abuso necesita un tratamiento de salud mental. Ahora, y después el tercer eje es cómo el sistema es el que se tiene que adaptar a la víctima y no a la inversa. Entonces, ahí hay prácticas que, por ejemplo, imagínense el turno de tratamiento de salud mental que le garantizamos son solamente disponibles los lunes a las 10 de la mañana, justo cuando está cursando en la escuela. Todos los lunes a las 10 de la mañana ese niño, esa niña o adolescente tiene que, frente a la mirada de todos sus amigos, salir y volver a explicar por qué él no sigue con la clase o ella sigue con la clase y tiene que ir a un dispositivo. Entonces, eso es algo que debería contribuir a su sanación, contribuye de alguna manera a su revictimización. Entonces, pensar cómo nos adaptamos como sistema en nuestras labores profesionales a las necesidades particulares de la víctima. Por eso es importante la construcción de la singularidad. No hay dos víctimas iguales. Me gusta mucho esta cita de Carballeda que habla que una mirada de la corresponsabilidad es entender a la intervención como forma de generar decisiones responsables, donde nosotros nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias y las respuestas, y donde nuevamente aparece la necesidad de diálogo con la teoría y los marcos conceptuales, ¿no? O sea, tenemos todo este bagaje de conocimientos, tenemos todo este bagaje normativo, tenemos nuestro rol profesional, tenemos que hacerlos conjugar de tal forma para que nuestra intervención pueda ser beneficiosa y redundar en la protección de un niño y no en su revictimización. Y cuando las víctimas habitan en las fracturas de nuestra no especialización o de la falta de articulación, nosotros les fallamos nuevamente. Primero los trató de arrasar el agresor y luego el sistema que debíamos protegerlos. Es por eso que los invito a que repensemos cómo contribuimos como profesionales a este sistema de corresponsabilidad que no es más que la sumatoria de todas nuestras intervenciones individuales. Gracias. Gracias, Paula. Perdón, no me podía desmutear. Bueno, buenísimo, muy clara. Tenemos acá varios mensajitos. Primero, felicitándote, agradeciéndote por la exposición. Fue la verdad que muy clara. La verdad que es una temática y una problemática, eh, nada, ¿no? Que nos excede quizás desde todos los ámbitos y la verdad que muy necesaria, la cual exige esto que decías vos de la preparación y la formación del profesional que está enfrente de esta población vulnerable, ¿no? Por excelencia, que son los niños. Así que bueno, partiendo de esa base de las felicitaciones y agradecimientos, tengo algunas preguntitas para hacerte, para que podamos intercambiar o puedas responder. Preguntan si de alguna manera se puede o cómo se puede determinar que una denuncia es verdaderamente falsa. Mi primera pregunta. Una pregunta es, si quieren les puedo referir al estudio de Berlin-en-Bloch, que es bastante interesante. Ella habla de lo que se llaman, que hay que diferenciar entre lo que es una denuncia insustanciada de una denuncia deliberadamente falsa. Una denuncia deliberadamente falsa es cuando quien tiene la obligación de denunciar la sospecha sabe que no es verdad lo que está diciendo. Por ejemplo, acuso a alguien de haber abusado de mi hija o hijo sabiendo que no había posibilidad material de que eso ocurriera. Distinto es una denuncia insustanciada. Ujú, Una denuncia insustanciada es, nosotros estamos obligados a denunciar la sospecha. ujú, Entonces puede ser que esa sospecha, por ejemplo, hay casos donde hay muchísimos indicadores de violencia y hay un montón de indicadores de abuso, inespecíficos,
que pueden llegar a alertar sobre la posibilidad de una situación de abuso. Entonces, eso no quiere decir que sea una denuncia deliberadamente falsa. Vos tenés, pongo un caso, por ejemplo, tenés un chico o una chica que está presentando fracaso escolar, enuresis, encopresis, eh, y presenta indicadores de estrés postraumático, no puede conciliar el sueño, tiene fobia a determinadas personas o situaciones. Digo, vos tenés una sumatoria de indicadores que a vos te tiene que hacer, tenés que incluir la posibilidad de abuso como parte de la ecuación. Eso te puede llevar a hacer una denuncia que al final después no está sustanciada. Era un caso de violencia, había un montón de... ¿Se entiende la diferencia? No sé si estoy Sí, contestando bien la sí, pregunta. sí. Clarísimo. Sí, está clarísimo. Em, un poco siguiendo esta línea que vos decís, hay otro comentario o otra pregunta en realidad, que cómo se podría abordar una intervención teniendo en cuenta todos estos factores que a veces dificulta la misma, una intervención a tiempo, cuando a veces son los principales cuidadores, o acá, por ejemplo, ponen, suele pasar que a veces es la misma progenitora que obstaculiza la denuncia o la investigación del hecho. Sí, eso, a ver, hay una encuesta, un estudio que hicieron Pingiotti y Raffo hace muchos años en la población universitaria de Buenos Aires, no sé si están familiarizados, donde solamente el 16% de los chicos que refirieron haber sido víctimas de abuso fueron creídos y ayudados. El 16%. El resto, sus relatos no fueron creídos o fueron minimizados. Entonces, eso sumado a que un niño o una niña cuenta una vez lo que le pasó, y si no es creído o ve el rechazo del entorno, puede llegar a tardar más de una década en volver a ponerlo en palabras. Eso nos tiene que, de alguna manera, interpelar de dos formas, ¿no? O tener estas dos variables bien presentes. Una es, yo puedo ser esa única oportunidad, o puedo representar esa única oportunidad de sanación y de intervención de este niño. Así de importante es no mirar para otro lado y agudizar la mirada. Porque puede ser que no haya otro, por más que nos encantaría quizás mirar para otro lado y esperar que lo diga en el consultorio al lado. Pero quizás no sucede. Entonces, ahí nuestra ética profesional nos tiene que interpelar sobre la enorme importancia y trascendencia que tenemos en la vida de una persona cuando estaba probablemente atravesando esto. Eso por un lado. Lo segundo es, la primera, ¿se acuerdan que decíamos a la hora de hacer la denuncia? Los primeros obligados son los adultos responsables a cargo de, del cuidado de ese niño, niña, adolescente. Ahora, si nosotros vemos como profesionales que esos adultos responsables no quieren, no pueden, no están en condiciones de realizar la denuncia, eso no puede ser un obstáculo ni un justificativo para nuestra no intervención. Nosotros sí tenemos que evaluar ahí se torna más compleja la intervención. Ahí tenemos que generar justamente lo que hablábamos, esto de generar una red. ¿Por qué? Porque si yo hago la denuncia, a ver, primero yo tengo un caso, tengo que evaluar primero la urgencia. ¿Hay un compromiso y un riesgo a la salud inminente? Bueno, no tengo mucha opción. Yo tengo que ir al centro de salud, denunciarlo, punto. O sea, digamos, estamos entre una emergencia. Esta es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es, no estamos frente a una emergencia, pero yo sé, soy docente, y sé que si voy y lo denuncio, quizás la probabilidad de que esa familia vuelva a traerme al chico o a la chica es nula, porque en cuanto se enteren, se fueron. No me traen más, les perdí el rastro. Entonces,
Lo que sí hay que empezar a pensar es, bueno, hay otros referentes de cuidado. Quizás la madre no puede, hay muchas veces que es por dependencia económica, hay veces que es por falta, es la propia estrategia de negación que no hace que ella pueda poder concebir, porque generalmente estamos hablando, hay una alta prevalencia de casos de incesto, entonces concebir que aquel con quien vos planificaste traer hijos al mundo esté abusando de este hijo es algo bastante complejo, digamos, y quizás a veces estas mujeres no tienen en este momento los recursos simbólicos, los recursos psíquicos como para poder hacerse cargo de esta protección. Entonces, hay otro adulto, hay una abuela, hay una tía. Digo, tenemos que, por eso es importante pensar que más allá de la biblioteca y más allá de los protocolos y los procedimientos, nosotros siempre tenemos que tratar de construir esta singularidad del caso. Este chico o chica en el aquí y en el ahora, con este contexto familiar, en esta situación particular, ¿cómo intervengo para ser parte de su protección? Eh, eh, Perfecto. Sí, 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 se entiende. Em, Está clarísimo. Hay otra consulta que también va en esta línea que estás vos acá respondiendo muy claramente, que es si existe en la actualidad algún dispositivo, programa o protocolo que vaya de manera desde lo preventivo directamente con la persona abusadora. Se me ocurre quizás algunos programas que quizás existen en otras partes del mundo que donde, trabajan con eso. donde se trata de llegar al abusador antes de que el hecho ocurra. Sé que es muy difícil quizás esto que planteo, pero si existen en la actualidad, ¿no? En nuestro país, en nuestra legislación, algo que pueda de alguna manera trabajar con estas personas, ¿no? eh, Desde el marco preventivo y está buenísimo todo esto que nos planteás en el marco de las carreras que nosotros acá estamos trabajando y presentando, que la idea es formar a profesionales desde un marco de prevención y abordaje, ¿no? A diferentes problemáticas como la que vos planteás en el día de hoy. Entonces, bueno, esto es lo personal, la pregunta es mía y si existía esto. Sí, mira, hay bastante literatura y tenés como dos bibliotecas, ¿no? Hay bastantes programas que dicen tener tasas, de hecho es uno de los indicadores, nosotros construimos con The Economist un indicador que se llama Fuera de las Sombras, que es cómo 60 países del mundo, que representan el 85% de la población mundial infantil, previenen y responden al abuso sexual. Uno de los indicadores es la existencia de estos programas para posibles agresores sexuales. El problema que tenés con eso, o la evidencia lo que dice es que hay muy baja adhesión a que el agresor se identifique como tal y levante la mano y se inscriba. O sea, hay una barrera de entrada muy alta eh, para ese tipo de programas. Sí, lo que la evidencia sugiere, y hay bastantes estudios académicos que si querés después les dejo, que es sobre todo con adolescentes. Los adolescentes que de repente tienen estos pensamientos o estas conductas, han asistido a estos talleres o han pedido esta asistencia. Digo, eso sí, me parece que, pero acá en la Argentina no se ha priorizado esta estrategia de prevención. De hecho, la prevención está sobre todo más focalizada a lo que es la víctima o a las posibles víctimas, ¿no? Tratar de prevenir, eh, fomentar el respeto a el cuerpo, a tratar de evitar situaciones, identificar algunas situaciones Claro. posibles de abuso, donde, bueno, hay distintas también,
hay distintas bibliotecas, digamos, nosotras creemos que la más efectiva que se ha mostrado a nivel global es que desde la primera infancia no proporcionar información que los chicos no necesitan, porque encima de vuelta es un tema muy difícil de abordar. Es simplemente, el mensaje es claro, es tus partes privadas son privadas, y si hay secretos que a vos te hacen sentir incómodos o situaciones que te hacen sentir incómodas, vení y contámelas. Eso no hay más información. Digo, simplemente ese mensaje tan cortito y preciso ha sido uno de los principales, una de las principales estrategias de éxito en la prevención o en la detección temprana, hablemos de eso, ¿no? Quizás a veces lo que está bueno también pensar y reflexionar es la detección temprana de estos casos, porque cuanto antes detecto, cuanto antes intervengo, menor es el daño, ¿no? Perfecto, gracias. Y la última, y ya no te robamos más tiempo, Paula, gracias, muy clara. Con respecto a generalmente a los protocolos escolares que existen en la actualidad en nuestro país, donde ante algún indicador, a veces desde el gabinete psicopedagógico que hay, si es que lo tienen y demás, suelen llamarse a los principales cuidadores o a los progenitores. Pero ¿qué pasaría si acá estamos hablando de los principales, que los principales cuidadores o progenitores son las personas que realizan este hecho abusivo, y a veces los colegios no cuentan con otra información, ¿viste? De familia ampliada? Ahí solo la denuncia legal y jurídica, ¿o se procede también de alguna otra manera? Ahí, generalmente, a ver, tenés protocolos desde salud, educación, digo, de distintos ámbitos, y de hecho estamos tratando de promover una ley para que hayan protocolos obligatorios en todos los espacios donde están en contacto niños, niñas y adolescentes. O sea, todos tendríamos que saber cómo detectar e intervenir frente a estas situaciones, ¿no? Em, la realidad es que lo que te dice el protocolo es, si vos no, eh, el artículo 30 de la 26061, lo que te establece es la obligación de comunicar al organismo de protección, que se llama en Ciudad de Buenos Aires el Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, el OPNIA en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Em, el local o el zonal de protección, depende de la jurisdicción desde donde estemos hablando. Y donde si no hay posibilidad de que sea el adulto el que haga la denuncia o algún referente afectivo que en la escuela esté en contacto, deberían ponerse en contacto con el organismo de protección de derechos que integra el marco de la corresponsabilidad y tiene la obligación de generar esta estrategia de restitución de derechos. Perfecto, bárbaro. Es importante Bueno, muchas gracias. una sola cosa, lo que sí es importante en los protocolos es saber cómo actuar en estos casos. Les robo un segundo nada más. Es Sí, importante no, dejar registro textual de lo que pasó, entrecomillado, escrito, preservado, evitar cualquier tipo de interpretación o análisis o consideración personal. O sea, tenemos que tratar de preservar esta sospecha o estos indicadores. Tal día, tal fecha, observé o escuché, abro comillas, cierro comillas. O sea, es muy importante esa calidad de registro, eh, porque también hace el resguardo y el cuidado de nosotros como profesionales y a una buena intervención. perfecto. Porque a veces ante Excelente. la falta, sí, porque a veces ante la falta de respuesta de los organismos de protección, que bueno, Sí, están un poco desfinanciados y de repente sí, no muchas veces responden con la urgencia que uno necesita, también es preferible quizás recurrir a organizaciones de la sociedad civil especializadas, recurrir a especialistas que los puedan orientar y ayudar, ¿no?
en la acción antes de repente, no sé, subir a la chica en tu auto particular y llevarla a el sanatorio. No. Digo, cosas que ponen en riesgo la práctica profesional de uno, ¿no? Y los ponen en riesgo a los profesionales. Sí, sí, esto del autocuidado profesional en esta temática me parece que es fundamental y es clave esto, como vos decís, sobre todo quizás cuando a veces tenemos en la actualidad organismos, yo quizás hablo más desde el lado de provincia de Buenos Aires, que quizás es un área donde yo quizás me muevo más, y pasa eso, de que hay organismos que están desbordados, sobrepasados, falta de personal capacitado, porque quizás hay personal pero no está capacitado. Entonces, la verdad que eso en el marco de esta ruta crítica que vos explicabas, genera a veces un mayor obstáculo que, bueno, nada, alguna acción como tomada a tiempo. Así que, Sí, bueno, súper importante. ahí nos ofrecemos, nosotros conformamos desde Red por la Infancia toda una red a nivel federal de organizaciones especializadas en este tema. Entonces, digo, somos parte del sistema de corresponsabilidad, las organizaciones no gubernamentales. Y nosotros también, Claro. a ver, el Estado es el principal garante, pero bueno, todas deberíamos contribuir a la protección de un niño, cada uno desde sus posibilidades y sus roles profesionales, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bien, bueno, gracias, Paula. Por mi parte, yo quiero agradecerte mucho, muy valioso todo lo que nos pudiste transmitir. La verdad que suma un montón en estos comienzos de crecimiento profesional por el cual todos estamos aquí presentes. Yo le doy la palabra a Marcela, que le vamos a pasar unos avisitos parroquiales últimos finales. De mi parte, les agradezco a todos por estar acá y bueno, y nos seguimos encontrando en las futuras charlas y ateneos y en los inicios de ambas carreras, ¿sí? Muchas gracias, Paula. Antes de dar los avisos, quería agradecerte también personalmente. Bueno, les voy a compartir una imagen para que sepamos que esta exposición ha sido grabada y se les va a enviar a cada uno de ustedes, a todos los que han participado, así como también se les ha enviado sobre los otros ateneos que hemos tenido. Pueden escanear si quieren el QR, asimismo se les va a enviar. Por otro lado, invitarlos especialmente a una charla informativa que vamos a tener en abril. Ahora voy a compartir otra de las filminas sobre las carreras que justamente estamos invitándolos y presentándoles para poder formarnos, capacitarnos en todas estas temáticas de violencias. Ahora les comparto las filminas sobre la próxima reunión informativa, que va a ser el 11 de abril a las 18 horas. Para aquellos que estén interesados, los esperamos. Ahora, además, en el chat voy a compartir algunos links para que ustedes puedan ir buscando más información y contactarse también por las dudas, consultas que tengan, van a ser muy bienvenidas. Ahora mismo les comparto en el chat. Bárbaro, muchas gracias, Marce. Bueno, gracias a todos, ¿sí? Los aquí presentes y bueno, espero verlos pronto. Gracias por estar. Ahí compartimos los mails de información por cualquier inquietud o interesados en las carreras que se están a punto de lanzar. Y bueno, espero verlos en el próximo encuentro. Que estén muy bien. Hasta luego, buenas Buenas tardes. tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias, Paula. Gracias Muchas por todo, gracias, por tu Paula. tiempo.